la autoridad apostólica de Pablo. Gálatas capítulo 1, desde el verso 1 al 2. Pero igual voy a leer toda la salutación el día de hoy para que tengamos en cuenta. El apóstol Pablo siempre acostumbra a comenzar sus cartas con un saludo. Y en esta oportunidad, este saludo es de la siguiente manera. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, aquí estamos viendo una salutación, un comienzo de la carta. Nosotros debemos recordar que las epístolas son cartas que escriben los diferentes apóstoles a diferentes congregaciones, a diferentes iglesias. Ellos están leyendo un mensaje que les están enviando los apóstoles. Ellos no están presentes en ese lugar. Esto no se lo están diciendo ellos de viva voz. Ellos esto se lo escribieron a ellos. Entonces las epístolas van a tener una salutación, va a tener un cuerpo la carta y va a tener una despedida. Ahora, lo interesante y bueno, más que interesante, lo preocupante con esta salutación, que vamos a ver solamente desde el verso 1 y el verso 2, dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esta salutación es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y aquí lo que él está diciendo, ¿quién escribe la carta? La carta la está escribiendo Pablo. Y de una vez lo primero que dice es, y yo soy no solo soy Pablo, soy el apóstol Pablo. Y va a hablar de quién lo llamó al apostolado. Y luego de mencionar quién lo llamó al apostolado, va a decir cuál va a ser su labor. Y también va a decir que todos los hermanos que están con él, no se está refiriendo puntualmente a los que lo acompañan mientras escriben, sino a todas las demás iglesias, apoyan cada palabra que él va a decir en esta carta. Eso es lo interesante. Se presenta por nombre, da su cargo al interior de la iglesia, dice quién lo nombró con ese cargo. También habla de que tiene un respaldo de todas las demás iglesias de Cristo y dice a quién está dirigida la carta. A la iglesia, a las iglesias de Galacia. Y lo asombroso, lo inquietante de esta salutación es que el apóstol Pablo no tiene la costumbre de saludar de esta manera. El apóstol Pablo tiene la costumbre de saludar de una manera más afectuosa. Y por esa razón el día de hoy nos vamos a desplegar en el apóstol Pablo saluda como saluda a la iglesia de Galacia. Y para poder hacer eso, mis hermanos, tenemos que entender lo que está sucediendo, el motivo de la carta. Yo en la introducción, ya se los dije la semana pasada, en la introducción ya hablamos varias cosas acerca de esto. Y hablábamos cosas muy puntuales. Pero el día de hoy no voy a repetir lo que hablamos la semana pasada, sino que partiendo de lo que hablamos la semana pasada, voy a mencionar lo siguiente. Pablo fundó la iglesia de Galacia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Las iglesias que hay en Galacia fueron fundadas por el apóstol Pablo. Y él recibe de parte de los que viven en esa región, él recibe una respuesta impresionante del evangelio. O sea, él predica la palabra de Dios y ellos responden con fe y en arrepentimiento. Y esto es maravilloso. Entonces, Pablo fundó la iglesia de Galacia. Pablo les predica el evangelio y ellos demostraron ser verdaderos creyentes con la respuesta que dieron en fe y arrepentimiento. Pero lo tremendo del asunto es que el apóstol Pablo tiene que partir de Galacia. Tiene que irse y tiene que seguir con la obra misionera
él está haciendo. Y cuando él sale de la iglesia de Galacia, cuando se va de esa iglesia que establece, se levantan unos hombres perversos desde el interior de la iglesia de Galacia que le dicen, olviden a Pablo, ustedes necesitan cumplir la ley. Y cuando les dice, olviden a Pablo y necesitan cumplir la ley, lo que están diciendo estas personas perversas es que olviden que la salvación es por solo gracia. Olvídense que ya todo fue suficiente con creer en Jesús. No, falta algo más. Y es aquí donde yo les digo, como se los mencionaba al principio de la oración del culto de hoy, con motivo al himno que entonábamos, completo está. La obra del Señor es una obra perfecta. El Señor hizo todo lo que tenía que hacer para alcanzar nuestra salvación. En Cristo, el Señor Jesucristo es el autor y es el consumador de nuestra fe. El creyente no tiene que hacer nada para llamarse a sí mismo a la salvación. Y que alguien predique que tiene que hacer el creyente algo más que depositar toda su confianza en la obra perfecta de Cristo es otro evangelio. Entonces, están levantándose personas al interior de la iglesia de Galacia que están diciendo que es el evangelio y algo más. Se levantan personas que ponen en tela de juicio, escúchenme bien, y esta gente es muy audaz, esta gente es muy intencional con lo que hace. Ellos saben que la única manera de poner en tela de juicio lo que dice Pablo es poniendo en tela de juicio su autoridad. Si ellos ponen en tela de juicio la autoridad de Pablo, es decir, si ellos dicen que Pablo no es un apóstol, o si dicen que es un apóstol de segunda mano, ellos van a poder cuestionar directamente lo que enseña el apóstol Pablo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta durante el tema del día de hoy, durante la predicación del día de hoy, cómo están relacionados el apostolado con la enseñanza autoritativa. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta y creo que ustedes lo tienen muy fresquito por la predicación de ayer del día domingo. Entonces, ellos quieren poner en tela de juicio a estas personas que se llaman los judaizantes, los que dicen creer en el Señor Jesucristo, pero a la obra del Señor quieren añadirle el cumplimiento estricto de la ley, o si no, no son salvos, salvación por obras. Esa es la única manera que pueden hacer para poner en tela de juicio la autoridad de Pablo, es hacer a la gente dudar de que él tiene el mismo peso que los demás apóstoles. Vamos a ver los diferentes argumentos que ellos van a levantar y que se levantaron en otros lugares. Esta no va a ser la primera vez ni la última que el apóstol Pablo tendrá que defender su apostolado. Él lo tendrá que hacer en varias oportunidades. Pero en esta oportunidad ellos quieren poner en tela de juicio su apostolado para directamente poner en tela de juicio su doctrina. Para que la gente que lo escuchó previamente y creyó al evangelio por las palabras y la predicación de Pablo y respondieron en fe y arrepentimiento, ellos duden y como que digan, uy, como que nos predicaron incompleto. La gente, estos judaizantes quieren que la gente dude de la doctrina del apóstol Pablo. Y cuando esta gente logre poner en duda las doctrinas del apóstol Pablo, en ese momento les podrán hacer demandas y añadir al evangelio otras cosas. Esto es interesantísimo. Entonces, es importante que tengamos nosotros en cuenta que estas personas que se introducen y van a decir, olviden lo que dijo Pablo, van a seguir todo un proceso para que la gente dude. Dudar de su apostolado, dudar de su doctrina, para ahí sí añadir a lo que él había enseñado. Entonces, esa es la razón por la cual hay un ambiente tenso dentro de esta situación. Entonces, estas personas puntualmente, ¿de qué acusan a Pablo? Para poner en tela de juicio su apostolado. Primero que todo, ellos van a acusar a Pablo de que él fue una persona comisionada, no por Dios, sino por hombres.
Y es que, mis hermanos, nosotros vamos a darnos cuenta en el libro de Hechos, cuando estudiemos el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que los apóstoles y la iglesia, en particular la iglesia, comisionan en su momento a Pablo y a Bernabé para que fueran enviados a predicar el evangelio. Pero ustedes se van a dar cuenta, si nosotros metemos esa realidad de que la iglesia de Antioquía comisiona a Pablo y a Bernabé a la obra que van a ir a hacer, es porque previamente el apóstol Pablo ha sido llamado por el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. O sea, el llamado del apóstol Pablo es un llamado dramático, pero a veces las personas solo se quedaban en que él había sido comisionado por hombres. Y por esa razón el pasaje del día de hoy va a comenzar como comienza. Y el apóstol Pablo va a empezar diciendo, no por hombres ni para hombres, porque la gente piensa que esta fue una persona que sencillamente la llamó otra persona. Es una labor netamente humana y no hay una intervención divina, no hay un llamado divino especial. El resto de los 12 fueron llamados por el mismo Señor Jesucristo. Eso es lo que hay en la conciencia de todos los que pertenecen a la iglesia. Los 12 fueron llamados directamente por el Señor Jesucristo. Aún el reemplazo de Judas fue escogido por el Espíritu Santo. Entonces, si Pablo dice ser quien dice ser, tiene que tener un llamado igualmente directo de Dios. Entonces, ellos lo que sencillamente están haciendo al decir que Pablo era un comisionado de hombres, era negar la comisión divina que había recibido el apóstol Pablo. Se niega el que pueda dar una enseñanza apostólica porque él no fue llamado por el Señor. Y vamos a darnos cuenta en el sermón del día de hoy aún cuáles eran los requisitos para ser un apóstol. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es que, mis hermanos, es tan importante conocer el trasfondo cultural, pero también el trasfondo de la situación que se está viviendo dentro de la carta a los Gálatas para poder comprender cada una de las palabras del apóstol y por qué se expresa como se expresa. Hay una profunda tensión. Los Gálatas han permitido que se les metan a la cocina. Los Gálatas han permitido que se metan gente fraudulenta y no solo les prediquen otro evangelio, sino que pongan en tela de juicio el llamado apostólico de Pablo y su enseñanza. Por eso es que hay tanta tensión desde el saludo. Menospreciar la labor y considerar a la congregación de los Gálatas como de segunda mano también fue un argumento que usaron los judaizantes. La iglesia de Galacia era una iglesia que en su totalidad era una iglesia gentil. No contaba con personas que fueran judías. Y el hecho de que fuera totalmente gentil hacía que fuera vista por gente que decía ser cristiana, pero no lo era, como una iglesia de segunda mano. Entonces estamos hablando de un apóstol de segunda mano, y acá tengo que hacer una claridad. Aquí va a ser muy importante el término apóstol, como se usaba de manera general, y apóstol, como se usa de forma especial para los 12. Porque es que la palabra apóstol era una palabra que se usaba para todo aquel que era enviado con una comisión. Entonces, a cualquier persona enviada a una comisión se le llamaba apóstol. Ese término apóstol toma una connotación especial con los 12 y con el apóstol Pablo. Entonces hay que hacer esa claridad y hay que hacer esa diferencia. Entonces, porque esta gente maliciosa se levanta al interior de la iglesia y empieza a menospreciar tanto a Pablo como a la obra que él ha levantado. Bueno, menosprecia a Pablo porque dicen que Pablo no fue comisionado por Dios como el resto de los 12, y también ven con cierta reserva y menosprecio a la iglesia de Galacia por ser una iglesia netamente gentil. Entonces, por un lado, menosprecian la labor y comisión y consideran a la congregación de los Gálatas como de segunda mano.
y a Pablo como un apóstol no tan importante como los dos. Entonces, por esa razón, acá hay un dicho que significa, que dice más o menos así: por esa razón, el apóstol Pablo entra con los taches arriba. Así es como entra de pronto un jugador de fútbol cuando sabe que se le vienen con toda, entra con los taches arriba. De alguna manera eso es lo que sucede con el apóstol Pablo. Él comienza de una manera completamente diferente esta carta a otras cartas. El saludo de la carta es muy breve y es escueto, porque había dado lugar, esa congregación, los Gálatas habían dado lugar a una perversión del evangelio. Una cierta medida de reserva entonces se ve en todo lo que acabamos de leer en estos dos versículos. Y miren lo tremendo del asunto, una cierta medida de reserva. Él es muy seco con su saludo, es muy tosco con su saludo, sencillamente, hola, ¿cómo están? Porque se aproxima la tormenta. No saluda de manera personal a nadie y tampoco hace agradecimientos. Ustedes van a ver cómo inician aún cartas exhortativas como a Primera de Corintios, que Primera de Corintios es toda una exhortación, porque en esa iglesia hacían un poco de cosas mal, pero aún en esa carta el saludo es afectuoso. O sea, hay saludos personales, hay agradecimientos, pero en la carta a los Gálatas no. El apóstol Pablo está indignado. De hecho, más adelante vamos a darnos cuenta que él dice que está profundamente asombrado de cómo tan pronto se han apartado de la verdadera fe. Entonces, de entrada, en esos dos versículos, la salutación expone, uno, la autoridad de Pablo. Segundo, la naturaleza de su mensaje. Y tercero, su motivación. Ese va a ser de lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso la predicación se llama la autoridad apostólica de Pablo. Es por esa razón que vamos a entrar con toda. A esto era lo que me refería cuando les decía a ustedes sobre los dos significados. Tiene una misma palabra. El término apóstol en principio proviene del griego y significa enviado, enviado. Y hay varios textos que, aunque nuestras traducciones se traducen de otra manera, la traducción original al griego lo que significaba era apóstol. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 2, verso 23 dice: en cuanto a Tito, que es mi compañero y conjunto, o sea, compañero de viaje para con vosotros, acerca de nuestros hermanos que son apóstoles de la iglesia y la gloria de Cristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo de una manera muy general, al decir todos los que son enviados. No está hablando en particular de los 12, sino de todos los que pueden ser enviados. En Hechos capítulo 14, verso 14 dice lo siguiente: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron a la multitud dando voces. Esto sucede cuando ellos, por sanar a un enfermo, toda la comunidad de ese lugar quiso adorarles, llamándoles Júpiter y Saturno, y sacaron animales para sacrificar y guirnaldas para poner sobre sus cabezas. Y ellos tienen que decir alto, 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 alto. O sea, dice que se rasgan sus ropas, dice que, mejor dicho, dicen, no nos adoren que somos hombres, pero ese no es el punto. El punto es cómo Lucas los llama a ambos. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Yo hasta donde tengo entendido, Bernabé no hizo parte de los 12 apóstoles. Es aquí donde la palabra general apóstol, que significa enviado, reluce. Toda persona que había sido enviada con una comisión se le llamaba apóstol. Ese es el significado general. Pero esa palabra va a tomar una connotación tremenda. Se va a robustecer al punto de que es una palabra que ya no será usada, sino solamente para los exclusivos apóstoles. Miren lo que dice también Filipenses: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia,
vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. El griego original dice vuestro enviado, vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Porque era una palabra que se usaba en términos generales. Y miren lo que dice Hebreos 3:1, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La Escritura llama al Señor Jesucristo apóstol. Y lo llama, ¿por qué apóstol? Porque era una palabra general que se le atribuía a todo el que había sido enviado. En este caso, en el caso de estos 4 textos, enviados a hacer la obra de Dios. Se llamaba apóstol. Pero nosotros debemos hacer una categórica diferencia entre esa palabra y la palabra de los 12 apóstoles a las que se le denomina apóstol. Los judaizantes están diciendo, esa clase de servidor es Pablo. Pablo es un enviado más. Pablo es como Epafrodito. Pablo es como Tito. Pablo es como Bernabé. Pablo es como cualquier otro que ha sido enviado para hacer ciertas labores al interior de la iglesia, pero no tiene un trabajo representativo como los 12 apóstoles y por eso lo menospreciamos. Entonces aquí tenemos que nosotros dejar claro que cuando el apóstol Pablo se presenta como se presenta, él está recurriendo a esta presentación no por orgullo, no por arrogancia, sino porque era necesario que ellos entendieran. Los Gálatas tenían que recordar más bien que él había sido enviado por Dios y que por esa razón su mensaje era autoritativo. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó entre los muertos. Entonces, en principio, hay una seguridad completa de que los 12 apóstoles fueron llamados por el mismo Señor. Pero entonces hay una sombra de duda con Pablo. Entonces, por esa razón hay que entrar a hablar de lo que significaba esa palabra y lo que significa el oficio de apóstol. Nosotros vemos el término apóstol en Hebreos 4:11 enmarcado en esos ministerios maravillosos de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Era un oficio limitado. Cuando hablamos en ese marco de Efesios capítulo 4, verso 11, me estoy alejando ya del término general de cualquiera que era enviado. Y estoy hablando ya en las proporciones que significaban ser apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, primero que todo, el oficio de apóstol estaba limitado solamente, estaba restringido única y exclusivamente a los 12 y a Pablo. Y ellos, los 12 y Pablo, fueron llamados directamente por el Señor Jesucristo. Miremos, por ejemplo, en el caso de Lucas capítulo 6, verso 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. No era un término novedoso, era un término que ya se usaba, porque él los iba a enviar. De hecho, esa es la gran comisión. Acá la diferencia es que son apóstoles de Jesucristo. Eso es lo importante. Todos tenemos claro Lucas 6, tenemos claros Mateo 10, cuando el Señor llama a sus 12 y en ese pasaje aparecen los nombres de los 12. Y si aparecen los nombres de los 12 es porque el Señor quería que quedara categóricamente claro a quienes había llamado y a quienes les había dado la autoridad de sanar enfermedades, echar fuera demonios y predicar el evangelio. Esto es importante tenerlo en cuenta. Listo, alguien puede decir, bueno, está hablando de los 12. ¿Y Pablo? Bueno, Pablo va a presentar en varias oportunidades su llamado. Más adelante nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol Pablo en varios momentos del libro de Hechos tiene que dar su testimonio de cómo fue su conversión para que la gente entienda que directamente el Señor fue quien lo llamó. En una de esas oportunidades dice el apóstol Pablo lo siguiente, 1 Corintios 15, del 8 al 9.
Y él está mencionando a toda la gente que se le ha aparecido el Señor Jesús. Él viene mencionando a toda la gente. Ha mencionado a varias mujeres, ha mencionado a los 12. De hecho, menciona de manera cronológica y ordenada cómo se le apareció a cada persona. Nombra hasta un medio hermano del Señor Jesús que se le aparece y que por fin cree en él, porque ni siquiera en vida creyó en su hermano Jesús, que era el Cristo. Eso es tremendo, es impresionante. Y cuando termina de hacer ese relato, él dice, y por último, porque él está nombrando a todos los que se les ha aparecido, y por último, como un nacido fuera de tiempo, dice la Nueva Versión Internacional, mientras que la Reina Valera dice como un abortivo. A mí me gusta más lo que dice la Nueva Versión Internacional porque se expresa mejor, como a uno nacido fuera de tiempo. Se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces el apóstol Pablo está dejando completamente claro que fue llamado por el Señor Jesucristo. Ahora, la autoridad de los apóstoles, hablando de los 12 y de Pablo, es una autoridad única y limitada a aquellos que ostentaban el oficio de apóstol. Por eso vuelvo y les repito, Mateo capítulo 10, verso 1, se enfoca en esto. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿A quién? A sus 12 discípulos. Sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Inmediatamente en el verso 2 pasa a nombrar a todos y cada uno de los 12. Lucas capítulo 9, verso 1. Habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades y les ordena predicar inmediatamente el evangelio. Eso nosotros lo pudimos ver de manera hermosa cuando predicamos el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo, como vamos viendo verso por verso todos los capítulos. Nosotros cuando llegamos al capítulo 10 y nos damos cuenta que el Señor les da autoridad, esto es impresionante porque Él está delegando su autoridad sobre sus discípulos. No es que los discípulos tengan poder en sí mismos, sino que se les ha delegado una autoridad. No es que de ellos salga una energía, no es que de ellos salga una unción, que le han dado un nombre tan terrible, le han dado una interpretación tan terrible al término unción. Se piensa que unción es el poder sobrenatural que puede pasarse de una persona a otra con la imposición de manos. O sea, se sacan de contexto textos cuando Elías ora por Eliseo y se sacan de contexto pensando que es como un poder que tienen las personas y que pueden negociar o traspasar, cuando si el apóstol tenía la autoridad de sanar enfermos, de echar fuera demonios y de predicar el evangelio, era porque era una autoridad delegada por el Señor Jesucristo. Esto de una autoridad delegada, yo ya lo expliqué en otros escenarios, más o menos para que ustedes entiendan. Una autoridad delegada es un oficial de tránsito vestido completamente con el uniforme de esa entidad. Tiene su placa, tiene su pito, tiene toda su indumentaria. Pero toda esa indumentaria refleja que él tiene una autoridad delegada por el Ministerio del Transporte. Y resulta que viene una tractomula que en poder, en fuerza, se lo lleva. Y este hombre solo con levantar la mano y decirle alto, ese monstruo mecánico se detiene y se sujeta al que está conduciendo a la persona que le dice alto. Yo pregunto, ¿esta persona hizo fuerza? Este oficial de tránsito, mejor dicho, tuvo que esforzarse, sacar su poder. No, es una autoridad delegada. Él sencillamente cree a la autoridad investida que se le ha dado por ser oficial de tránsito. Lo mismo sucedía con los apóstoles. Pero resulta que esa autoridad que el Señor Jesús se la delegó solo a los 12. Se la delegó solo a Pablo. No se la delegó a todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pablo, al defender su apostolado, enfatizó
que él realizaba las señales de un verdadero apóstol. Ahora, ¿cuáles son esas señales? Segunda de Corintios 12, del 11 al 12 dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aunque nada soy, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y aquí esto es interesantísimo, mis hermanos. Cuando el apóstol Pablo habla de me tengo que gloriar a mí mismo, está hablando de que él les tiene que recordar que es apóstol. Y es un acto el mismo apóstol Pablo dice, es un acto de necedad, que yo tenga que recordarles quién soy. O sea, es una situación tan incómoda para mí, que el mismo hecho de hacerlo, me siento mal al hacerlo. Pero ustedes me obligaron, porque aunque ustedes debían reconocerme como su apóstol, resulta que no. Ha venido gente, les ha contado cosas, los han hecho dudar y ahora ustedes dudan de que soy apóstol. Lo tremendo del asunto es que el apóstol Pablo le dice a esa iglesia, a los corintios, les dice, lo tremendo del asunto es que yo no tengo un título porque tengo un diploma en la casa. Yo tengo el título de apóstol porque las señales de apóstol, ustedes las han visto en esta iglesia. ¿Cuáles son las señales de apóstol? Él sanaba enfermos, él echaba fuera demonios. En algunas oportunidades resucitó muertos, recuerden a Eutico. Pero sobre todo, y esto casi nunca lo dicen, casi nunca ningún predicador dice esto. Una señal importante de un apóstol es que su predicación, acompañada del Espíritu Santo, por ser una predicación bíblica, por ser una predicación obediente al mensaje de salvación, unida al Espíritu Santo, generaba convertidos, generaba conversos. Una señal misma del apostolado eran las iglesias que se habían levantado. Ahora, con esto no estoy diciendo lo que dicen al día de hoy, es que un apóstol es el que funda iglesias, el que abre iglesias. Al día de hoy abrir iglesias es muy fácil. Se necesita solo de plata, un lugar grande y llenar de expectativas a la gente para que se llene un lugar. No estamos hablando de que las personas que escuchaban al apóstol Pablo, muchas de ellas se convertían. Y se convertían, eran verdaderos nuevos nacimientos. Ahora no estoy diciendo que los produjera él, los producía Dios a través de una predicación honesta y la acción del Espíritu Santo. Pero es que lo tremendo del asunto es que esas son las maravillas, señales y prodigios. Esos son los milagros que se realizaban por mano del apóstol Pablo. La palabra de Dios dice que aún con los delantales de Pablo, la gente los tocaba y se sanaban. Él les tiene que recordar eso. Es un acto mismo de necedad, dice el apóstol Pablo. Ustedes deberían reconocerme. Ahora, lo terrible del asunto es que ni siquiera los que hablaban y ponían en tela de juicio el apostolado de Pablo tenían estas señales, tenían este comportamiento ministerial. O sea, la gente que criticaba a Pablo no tenían nada, o sea, eran sencillamente personas que querían cuestionar. Ahora, ya que hemos hablado de las señales, hablemos de los requisitos para ser apóstol. Hechos capítulo 1, 21 al 22, nos narra qué es lo que hablan los apóstoles para poder entender la voluntad de Dios y escoger, llamar más bien, al sucesor de Judas. Entonces miren lo que dicen, ellos la tienen clara. Ellos tenían claro cuáles eran los requisitos para ser llamado apóstol. Es necesario, pues, que dentro de estos hombres que han estado juntos con nosotros, les tengo noticias, el Señor Jesús no solo tuvo 12 apóstoles, el Señor Jesús tenía otros discípulos. Acuérdense que Él envió a 70 también de 2 en 2 a predicar el Evangelio. A ellos también los envió a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Y alguien acá podría decir, mira que hay otras personas que no son apóstoles, que no pertenecen a los 12 y también fueron comisionadas por el Señor Jesús para echar fuera demonios, sanar enfermos y predicar el Evangelio. Caíste. Les tengo noticias, mis hermanos. Esos 70 que fueron enviados de 2 en 2, sí, hicieron esa labor.
pero solo pudieron sanar, echar fuera demonios en ese viaje misionero. Cuando volvieron, el don cesó. Mientras que el don que le fue dado a los 12 apóstoles fue un don que permaneció en ellos para siempre. Fue un don que permaneció en ellos para siempre. ¿Por qué? Porque ellos iban a tener la labor de escribir el Nuevo Testamento. Y se necesitaba que con el respaldo de esos dones y de esas maravillas y prodigios, la gente dijera, hombre, esta gente viene de Dios, tenemos que prestarle atención, tenemos que escucharles. Y no solamente escuchar su predicación, sino hacer caso a sus enseñanzas autoritativas escritas que se convirtieron en el Nuevo Testamento. Cerrando paréntesis, dejo claro que el Señor no solo tenía 12, tenía más discípulos. De hecho, en el aposento alto nos vamos a encontrar, esto sucede antes del aposento alto, y en el aposento alto hay 120 personas, es decir, los 12 y 108 personas más. Entre esas 108 personas más, entre hombres, varones, que llenaran estos requisitos, era que se iban a escoger al sucesor de Judas. ¿Cuáles son esos requisitos? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, era necesario para ser apóstol que ellos hubiesen estado durante todo el ministerio terrenal del Señor Jesús de 3 años. Se necesitaba que desde en que el Señor fue bautizado hasta que ascendió a los cielos, esas personas que habían tenido esa constancia, esa perseverancia, que habían estado allí aprendiendo, siendo discipulados, que el Señor los conoció, los vio, de entre ellos se escogiera la persona. Acuérdense que fueron 2 y la suerte cayó sobre uno de ellos y fue escogido. Acá tenemos entonces algunos requisitos, pero sigamos leyendo. Primera de Corintios 15, del 8 al 9. Alguien diría, bueno, entonces el apóstol Pablo queda completamente descartado. Él no vio al Señor Jesucristo en carne. Él tuvo una visión en el camino a Damasco. Obviamente se le está apareciendo el Señor Jesús, pero en una visión. ¿Eso de alguna manera cambiaría las cosas? Bueno, escuchemos. Primera de Corintios 15, del 8 al 9. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Así como el Señor Jesús llamó a sus 12 apóstoles, dice Mateo 10, que él se fue a orar toda la noche. Y luego de haber orado toda la noche, llamó a sí mismo a los que quería que estuvieran con él. Así como el Señor Jesús llamó a esos 12, y luego posterior a eso en Hechos 1, escogió también a Matías, el Señor Jesús fue el que se apareció de manera voluntaria en la vida de Saulo de Tarso y lo llama al ministerio, lo llama como apóstol de los gentiles. Es lo que dice el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Alguien podría decir, bueno, ¿y a mí cómo me consta que el apóstol Pablo trabajó más que los demás apóstoles? Bueno, mis hermanos, lo dice la Escritura. Y si pues tú vas a dudar de lo que dice la Escritura, pues eso deja mucho que decir. Pero miren, mis hermanos, de 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, ¿cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿13, 15? Más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo, por inspiración divina y revelación. Una cosa impresionante. La doctrina que nos enseña el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento es completamente fundamental para el cristianismo. La forma en que explica la cena del Señor, la forma en que trata con los problemas de la iglesia y que se han convertido en directrices autoritativas del Señor para la iglesia. Claro, mis hermanos, que ha trabajado mucho. El evangelio se tomó a toda Asia por la predicación, del Asia Menor.
por la predicación del apóstol Pablo. Llegó hasta Roma con el evangelio. Entonces, mis hermanos, debemos tener en cuenta esto. Alguien podría decir, bueno, pero es que el apóstol Pablo no tuvo la oportunidad de ser enseñado como fueron enseñados los 12. No. El mismo apóstol Pablo dice que él fue enseñado por el Señor durante 3 años, en el mismo Damasco y en Arabia. 3 años. Dice el apóstol Pablo en sus cartas que él no aprendió el evangelio por los apóstoles, sino que lo aprendió directamente del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en sus cartas que él fue al tercer cielo y vio cosas que no le es permitido decirle a nadie. Una cosa impresionante. Dice el apóstol Pablo que aún el Señor permitió un aguijón en la carne para que él no se enorgulleciera por todos los privilegios que recibió de parte del Señor. Porque es que es algo impresionante la forma en que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia el evangelio. Mis hermanos, hay apóstoles que no son mencionados en absoluto en el Nuevo Testamento. Solo son mencionados en Lucas y en Mateo, donde se nombran a los 12. Y no se vuelven a nombrar en ningún lugar más. El apóstol Pablo fue un apóstol importantísimo a nivel doctrinal para la formación de la iglesia. El Señor lo usó. Uno que persiguió a la iglesia. Se convirtieron sus enseñanzas apostólicas en fundamentales para levantar la iglesia. Entonces esto es impresionante. El apóstol Pablo no era menor que los 12. Y los 12 no son menores que el apóstol Pablo. Para nada, en absoluto. Entonces ahora, si hacemos nosotros un resumen del término apóstol, sí, es un representante de Cristo que tenía autoridad particular en la iglesia primitiva. Perdón, realizaba señales, maravillas y milagros. El apóstol tenía que ser por excelencia testigo de la resurrección de Cristo. Y era un don limitado a la formación de la iglesia. Eso donde lo dice Efesios 2:20. Habla de los apóstoles y profetas como el fundamento de una casa que es la iglesia. Ahora, estos apóstoles recibieron revelación directa del Señor. Lo vamos a ver en Gálatas 1:12. Y cuando hablamos de revelación directa, que el Señor les hablaba, les enseñaba. Y no solamente en vida, sino que después de su muerte y resurrección, cuando asciende a los cielos, es el mismo Señor el que acompaña la obra de escritura del Nuevo Testamento. Después de Pablo, mis hermanos, no se esperaba que hubieran más apóstoles. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:8, yo soy el último de todos los apóstoles. Entonces el apóstol Pablo se equivocó. El apóstol Pablo se equivocó. Ay, no, perdón, no era el último, era el penúltimo. Qué pena con Guillermo Maldonado, ¿no? No, mano, o sea, eso, olvidémonos. Quien se acerque a la escritura, tiene que acercarse a la escritura. La Biblia es el único libro que no se escribe, que no se lee de forma crítica. O sea, tú no te acercas a la Biblia para criticarla, no. Te acercas a la escritura para sujetarte a ella, para obedecerla. Y si el apóstol Pablo dice que él es el último apóstol, dice, hermano, les tengo noticias, es el último apóstol. Punto, se acabó. Un don que tenían los apóstoles era el don de sabiduría, y esto es importantísimo. Y cuando hablamos de que tenían el don de la sabiduría, era que entendían el sistema completo de la verdad revelada. Es decir, un verdadero apóstol no tuerce la doctrina, sino que la comprende tan bien que aún le facilita a otras personas poder entender esos misterios revelados por Dios a través de sus vidas. Es una completa contradicción que se levante una persona diciendo que es apóstol y predica todo lo contrario a lo que predicaron los verdaderos apóstoles. Porque un verdadero apóstol le da una lectura correcta a las escrituras. Y no solamente le da una lectura correcta a lo que ya ha sido escrito, sino que su interpretación es tan clara que sigue el Señor generando
escritura a través de ellos que se convierte en la doctrina apostólica. Tema que hablamos ayer precisamente en el sermón. Es tremendo, mis hermanos, que el apóstol Pablo en varias oportunidades tiene que defender su apostolado. Acá yo quiero leerles de manera completa el texto que anteriormente les decía de cómo él relata a toda la gente que se le apareció el Señor resucitado. Desde el verso 5 al 10. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros ya están muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Miren cómo dice, y el postrero de todos, como un abortivo. El postrero significa último. A mí, que soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. El apóstol Pablo no solamente va a hablar en 1 Corintios 15 acerca de su llamado y cómo el Señor se le aparece. Él en Hechos 9 va a narrar cómo es su conversión. O bueno, más bien, Lucas va a narrar cómo es la conversión del apóstol Pablo. Luego en Hechos 22, Lucas va a narrar cómo Pablo cuenta su testimonio. Y luego nuevamente en el libro de Hechos va a narrar Lucas cómo luego nuevamente el apóstol Pablo narra su conversión. Son palabras tan categóricas que más adelante en la misma carta a los Gálatas, en el verso 8, capítulo 2, el mismo apóstol Pablo va a decir esto: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Lo que está diciendo, el que llamó a Pedro, que fue ¿quién? El Señor Jesucristo, acuérdense. No dejarás de ser pescador normal para ser pescador de hombres. Listo. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, el que llamó a Cefas, el que llamó a Pedro, me llamó a mí. ¿Quién llamó al apóstol Pablo? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué era tan importante esto, mis hermanos? Esto no es una cuestión de egos. Eso es una cuestión de doctrina, mis hermanos, porque el apóstol por excelencia genera doctrina. Y es que, mis hermanos, lo peor que le ha podido pasar a la iglesia, bueno, entre muchas cosas que le han sucedido horribles, con herejías terribles, que le han sucedido a la iglesia, una de las cosas más terribles que le ha podido suceder a la iglesia es eso de la sucesión apostólica, fenómeno que comenzó con la iglesia de Roma. Lo contaba con lujo de detalles ayer en la predicación. Y por eso es que dicen que el Papa es el sucesor de Pedro. Pero resulta que esa práctica demoníaca y completamente incorrecta se filtró también en la iglesia protestante. Desde el año 2001 se empezó a levantar un grupo de personas diciéndose profetas y augurando supuestamente oráculos y pitonisas que son completamente ciegas, diciendo que se aproximaba una era apostólica. Entre ellos, Peter Wagner, que decía, ahora estamos viendo, esto es en el año 2001, ahora estamos viendo ante nuestros ojos el cambio más radical en la forma de hacer iglesia desde la Reforma protestante. Ese man no sabe ni lo que está hablando. El oficio de apostolado no fue un fenómeno solo del primer siglo de la historia de la iglesia, sino que también está funcionando en el cuerpo de Cristo hoy. Por eso hay una gran X en esa diapositiva, mis hermanos. Eso es falso. Son ministerios que fueron diseñados por el Señor para fundamentar la iglesia. Los profetas y los apóstoles tenían la labor de escribir la Biblia. Todo lo que ellos enseñaban quedaba escrito en la Biblia y se convertía en una enseñanza autoritativa para la iglesia. Por esa razón, la carta a los Gálatas no es una carta que fue solo para los Gálatas, sino que es para nosotros. Y lo que aprendemos de ella es maravilloso. Por eso la carta de Judas no solamente fue para esos judíos a los que se les advirtió de la apostasía, sino que es para nosotros al día de hoy. Y no para que nosotros guiñemos el ojo y digamos, esto sí, esto no. No,
completo. El verdadero creyente cree en la inspiración verbal y plenaria de las escrituras. Y esas escrituras fueron escritas por hombres que fueron llamados de manera especial por Dios: Moisés, los profetas y los apóstoles. Y esas personas son únicas e irrepetibles, como para que se levante un hombre que no sabe dónde está parado, como Peter Wagner, y diga que al día de hoy pueden haber apóstoles. No puede haberlos, porque no llenan los requisitos. ¿Cuál de esos apóstoles vio al Señor Jesús? Ahora, muchos de ellos dicen que desayunan con Jesús y que salieron a pasear, pero que realmente, viniendo de esas fábulas y de esos cuentos, realmente, ¿quiénes vieron al Señor Jesucristo desde su bautismo hasta su ascensión? ¿Quién de ellos tienen verdaderamente señales y prodigios que no apartan a las personas de la sana fe, sino que las hacen depender cada día más y más de las mismas escrituras? Ustedes van a escuchar los sermones de Pedro diciendo: es que aquí se cumplió la escritura. Al apóstol Pablo diciendo: es que aquí se cumplió la escritura. Y una argumentación maravillosa. Pero lastimosamente está levantando este movimiento, y juntamente con ese movimiento se está levantando esa supuesta nueva revelación, porque esta gente sabe el paquete completo. Esta gente sabe que si se autodenominan profetas o se autodenominan apóstoles, ellos también pueden reclamar para sí revelación de Dios nueva. ¿Cuál es el peligro? Entonces la gente se aparta de las escrituras para escuchar esa revelación nueva. Y esto no es así. Cuando hablamos de que el ministerio apostólico y profético son ministerios fundamentales para la fundación de la iglesia, hablamos de que el fundamento de una casa solo se establece una vez, en el principio de la construcción. La piedra angular es Cristo. Los fundamentos, los profetas y apóstoles. Y sobre ellos sobreedifican los evangelistas, pastores y maestros. Eso es lo que sucede, mis hermanos. Nosotros al día de hoy no tenemos que volver a levantar fundamentos. Una casa en un segundo piso no se vuelven a levantar fundamentos. Para nada. Y la alegoría que está usando el apóstol Pablo cuando cita Efesios capítulo 2, verso 2, está hablando en el símil de la construcción de una casa. Como perito constructor, fundamento lo pusieron los profetas y los apóstoles. La piedra angular sobre toda la edificación es nuestro Señor Jesucristo, y los fundamentos, los profetas y los apóstoles. Al día de hoy nadie puede generar doctrina nueva y nadie puede autodenominarse apóstol porque no llena los requisitos para hacerlo. Entonces estos son falsos apóstoles. Esos sí son falsos apóstoles. Y luego el apóstol Pablo, que ha dejado esto completamente claro, entonces lo que está diciendo con esta salutación es que su comisión fue divina, no fue humana. Por eso dice: no de hombres ni por hombres. ¿Quién lo designó? Claramente él lo dice: el Señor Jesucristo. ¿Quién lo designó? El Padre que lo resucitó entre los muertos. Ellos acusaban a Pablo de haber sido comisionado por los hombres, negar la comisión divina. Entonces se niega que él pueda dar una enseñanza autoritativa. Pablo, como un apóstol no tan importante como los 12, entonces se podía menospreciar la enseñanza del apóstol Pablo, pero resulta que no. El que llamó a Pedro fue el que lo llamó a él. Pablo no fue Pablo no recibió ese llamado y ese don de hombres, y no fue una comisión mediática, sino que su designación fue inmediata. Es decir, el término mediático o inmediático está hablando de medio. Él no fue llamado por un medio. Él no fue llamado a través de una persona. No, Dios mismo lo llamó. Jesucristo mismo fue el que se le apareció en el camino a Damasco. Y el Señor Jesucristo hace la voluntad del Padre, o sea que era un propósito de Dios. El apóstol Pablo fue designado por Dios y no por los hombres. Y finalmente en la carta, lo que hemos visto el día de hoy, haciendo un resumen ya para cerrar el día de hoy, mis hermanos, estamos hablando de que el apóstol Pablo, cuando dice Pablo apóstol,
él está enfatizando en algo importante y es su labor, su autoridad, tiene autoridad apostólica. Cuando dice no de hombres ni para hombres, está hablando que su designación es divina, no humana. Y finalmente cuando dice que él está hablándole a los Gálatas con el apoyo de todos los hermanos de las demás iglesias, está hablando del reconocimiento que él tenía a nivel general de que era apóstol del Señor Jesucristo. Es que mis hermanos, ni siquiera los 12 apóstoles dudaron del apostolado del apóstol Pablo. Y ahora sí estos que están torciendo la doctrina y están sembrando un poco de gente. Todos los hermanos, cuando dice el texto, denota unanimidad, unidad, denota reconocimiento de su apostolado por parte de la iglesia en general. Cuando dice todos los hermanos que están conmigo, no se refiere a los que están mientras él escribe, sino a toda la iglesia que lo respalda. Y esto de toda la iglesia que lo respalda es importante, porque no solo van a respaldar su apostolado, sino que van a respaldar la reprimenda que está a punto de darles a los Gálatas. Todo esto lo vemos en una salutación, porque lo que está sucediendo en Galacia es gravísimo, mis hermanos. Se le está añadiendo al evangelio algo y está siendo pervertido. Cuando él termina diciendo, y todos los hermanos que están conmigo, hablo yo, Pablo, con el llamado del Señor, con el llamado de Dios, con el apoyo de toda la iglesia, a la iglesia de Galacia, está hablando de un saludo muy seco, que no adula, sino confronta. El ambiente entonces de esta carta desde el inicio es muy tenso. Y es muy tenso, mis hermanos, porque Dios ama. Y cuando ama, Él disciplina. Él reprende al que tiene por hijo. Y les tengo noticias. La gente en Galacia eran verdaderos creyentes que estaban siendo sacudidos por un ataque, pero eran hijos. Y Dios al que tiene por hijo lo va a reprender, lo va a disciplinar, le va a llamar la atención y lo va a hacer caer en cuenta. Los que le crean a esos mentirosos y se vayan, demostrarán que no eran parte de la iglesia de Dios, que no hacían parte del cuerpo de Cristo. Pero el apóstol Pablo le va a hablar en estos términos a gente, una iglesia que es verdadera, discípulos que son verdaderos, que no se podían dejar convencer por nadie. De hecho, la misma carta nos muestra el corazón de pastor de Pablo. No piensa que corazón de pastor es la fotico del pastor con la ovejita en su seno y ya. No. El pastor también es el que llama la atención, el que reprende, el que exhorta, el que hace entender el error, el que sacude. Eso es lo que vamos a ver en el apóstol Pablo hoy. Durante toda la carta. Él no puede estar feliz. Él no va a ser hipócrita ni diplomático. Tenemos un asunto que hablar. Es gravísimo lo que está sucediendo y por eso él saluda de manera tan seca y tosca. Mis hermanos, fieles son las heridas del que ama e inoportunos los besos del que aborrece. A veces uno piensa que los que verdaderamente lo aman a uno son a los que todo le alcahuetean. No. La lectura es, el que verdaderamente te ama es el que te dice lo que está pasando bien o lo que está pasando mal. Entonces vamos a ver en esta salutación palabras firmes y fuertes que muestran la verdad. Dios es un Dios de orden. Nadie puede construir sobre otro fundamento que sea la enseñanza apostólica. De ahí el peligro de ministerios apostólicos actuales que son falsos. Vemos a Pablo con un celo por la sana doctrina. Pablo sabía el poder de una autoridad delegada. Él sabe que ha sido llamado por el Señor y defendió su apostolado no por ego, sino por razón de quien lo llamó. Quien dudara y pusiera en tela de juicio el llamado del apóstol Pablo, dudaba del mismo Dios. Y fiel a la palabra y como buen pastor, cuida a sus ovejas. No quería agradar a los hombres y por eso no usa de la diplomacia ni usa de las palabras que halagan, sino que frontalmente los está llamando la atención. De hecho, con ese saludo tan seco le está diciendo: aquí hay problemas y los vamos a solucionar y vamos a aclarar las cosas.
Él no quería agradar a los hombres, sino a Dios, quien finalmente fue quien lo llamó. Una persona que ha sido llamada por hombres querrá agradar a los hombres. Una persona que ha sido llamada por Dios sabe que tiene que rendirle cuentas a Dios y agradará a Dios. Y finalmente, si hacemos una reflexión el día de hoy, las escrituras son suficientes de autoritativas para la vida del creyente. Los apóstoles nunca enseñaron una cosa hoy y luego otra mañana. Si hubo algo, fue consistencia y perseverancia en la doctrina. Por eso el apóstol Pablo va a venir y va a dejar claro que lo que les enseñó es la única forma de que podemos recibir la salvación. Es en la persona única y exclusiva del Señor Jesucristo, sin quitarle ni añadirle a esa verdad. Esta noche vamos a orar, mis hermanos, y que el Señor nos ayude aún a ver las escrituras, porque es que esa es una de las enseñanzas más importantes del día de hoy. ¿Cómo ves tú los escritos del apóstol Pablo? ¿Cómo ves tú los escritos del apóstol Pedro? ¿Cómo ves tú el Nuevo Testamento? ¿Cómo ves el Antiguo Testamento? O sea, ¿te tomas en serio la escritura? Esas personas escribieron, como dice el apóstol Pedro, la profecía nunca vino por voluntad de hombre ni de varón, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, la voluntad de Dios escrita. ¿Quieres oír con voz audible la voz de Dios? Lee en voz alta tu Biblia. Ahora, ¿cómo la ves? ¿Ves esa enseñanza como autoritativa? ¿Como tu norma máxima de fe y conducta? Mis hermanos, el mismo Señor Jesucristo decía, dedíquenle tiempo a estudiar la palabra de Dios, porque en ella encontrarás el camino a la salvación, que la Escritura apunta a Cristo.